Muy buenas amigos de Marca Player Vigo, bienvenidos un día más al programa en este viernes 18 de noviembre. Soy Ramón Méndez y como cada semana me acompaña aquí al micrófono Alba Calvo. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón. Pues muy bien, ya totalmente recuperada de aquel resfriado tonto de la semana pasada y con las pilas totalmente cargadas. Sí, como se dice en Japón, los resfriados se pegan al idiota y ahora estoy yo con la garganta fastidiada, espero que no se me note mucho. Y como siempre, entre bastidores, Andrés Vidal, encargándose de todos los aspectos técnicos del programa y poniéndonos estos temazos como este Open Your Heart del primer Sonic Adventure. Que por cierto, muchos nos habéis preguntado por Twitter y por Facebook que qué había hecho al final Andrés con PlayStation 4 Pro a raíz del tema que comentamos la semana pasada con Alex Pask. Pues que sepáis que todavía sigue meditando qué hacer, aunque seguramente se lance dentro de poco porque está con muchas ganas. Os mantendremos informados de sus debates internos, pero de momento pasamos a la actualidad de la semana. Y se nota que empieza un poco la época de calma navideña en la industria, que esta semana no hubo grandes noticias, ¿no es así, Alba? Bueno, efectivamente no hubo el gran bombazo que esperamos a diario todos, pero sí que hubo cosas interesantes que merece la pena comentar. Por ejemplo, hay un par de retrasos en un par de títulos, como es el caso de Persona 5, cuyo lanzamiento estaba pensado inicialmente para el 14 de febrero, y hace un par de días confirmaron que se retrasaba el 4 de abril. Por otra parte, también hay rumores sobre el Zelda Breath of the Wild, que también se retrasará un par de meses, aunque en este caso pues no hay ni confirmación ni desmentido oficial, así que no perdamos la esperanza aún. Pues una pena, porque efectivamente son de mis títulos más esperados para 2017 y además Persona 5 creo que se lleva retrasando ya desde 2014, que era su primera fecha de lanzamiento, así que esperemos que no se retrase mucho más. Alivian un poco, esto es cierto, alivian un poco ese atasco de títulos que había a principios de año, pero las ganas que le tengo esta me fastidia igualmente, aunque haya títulos de sobra para disfrutar. Sí, tú deja que se repartan un poco, que hay tantos títulos que jugar que cuanta más calma pues mejor. Lamentablemente traigo también otra mala noticia, y es que Virtual Toys, un estudio pionero en la industria del videojuego español, se ha declarado en bancarrota. Acaba de presentar un concurso de acreedores y su desaparición está cercana. Pues desde luego es una verdadera lástima, porque estamos hablando de Virtual Toys, que es una empresa clave en la industria del desarrollo de videojuegos español, y llevaban ya desde el año 95 más de 20 años desarrollando títulos y nos dejaron una cantidad de títulos importante, que vale, no había esos triple Esas que acaparan portadas ni que venden consolas por sí mismos, pero sí que tenían títulos que triunfaban en las listas de ventas. Por ejemplo, en su haber estaban varios Imagina Ser de DS, que varios de ellos fueron de los títulos más vendidos de la historia del software español. Y por supuesto también trabajaron con franquicias como Torrente, Jerónimo Stilton, Phineas y Ferb o incluso Los Teleñecos. Por lo visto, su último título para PlayStation 4, Pirates, no funcionó muy bien o no funcionó como se esperaba. Ya en junio se empezaba a rumorear que la situación del estudio era un tanto precaria. Pese a todo, esperamos que no se les quite las ganas de seguir en la industria, porque había mucho talento, y a ver si se pueden reubicar todos los trabajadores en otras empresas o incluso fundar un nuevo estudio. Sí, está claro que estas nunca son buenas noticias, pero bueno, nosotros tenemos que seguir informando porque es una época también de hablar de las nuevas consolas. No hay grandes novedades, pero en esta época de tranquilidad en la industria, digamos, se pone un interés extra en el hardware del futuro próximo y también del pasado ya lejano, porque te voy a hablar precisamente de la NES Mini, que es una réplica en miniatura de la clásica y exitosa consola de Nintendo de 8 bits, que estuvo a la venta desde 1983 hasta 2008, que se dice pronto, sobre todo porque dejó de tener apoyo allá por el año 1995, si no me equivoco. Esta versión en miniatura se acaba de poner a la venta e incluye 30 juegos clave de la plataforma que vienen ya instalados. El éxito de esta máquina ha sido tal que ya está agotada en todos los territorios desde el propio día de lanzamiento. De hecho, en Japón vendió casi 300.000 unidades en sus primeros 4 días. Está claro que NES es una consola clave en la industria del videojuego. De hecho, ya por los años 80, a mediados de los 80, consiguió levantar la industria del mercado doméstico de videojuegos cuando parecía que estaba entrando en una crisis, y obviamente en estas ventas tan notorias entra mucho la nostalgia, pero también nos está dando historias muy amenas, muy tiernas, como por ejemplo vi en una red social, creo que fue en Facebook, a alguien que puso una foto con su hijo y con la consola y destacaba que por fin podría jugar a los juegos que
que había disfrutado de cuando era pequeño con su hijo y que su hijo conociese esos títulos tan primigenios como se podría decir de la industria del videojuego. Oh, con lo qué cual, bonito. Sí, son historias así muy tiernas que nos está dando esta NES Mini. Y en cuanto al tema de que se está agotando la consola, no pasa nada porque Nintendo creo que ha confirmado que en todos los territorios iba a haber un reabastecimiento antes de Navidades. Sí, estamos en unos tiempos muy de digamos, resucitar, entre comillas, viejos clásicos, juegos clásicos, digamos, y ahora estamos también haciendo lo mismo con las consolas, ¿no? O sea que, bueno, yo encantada. Bueno, pues damos ahora un pequeño salto al año 2001, ya que el 15 de noviembre de aquel año se estrenó en Estados Unidos la primera Xbox de Microsoft. Se cumplen así 15 años de vida de la plataforma, que suma ya 3 generaciones con 3 plataformas diferentes. Para el año que viene se espera el lanzamiento de la nueva Xbox Scorpio, una plataforma que, según Phil Spencer de Microsoft, será clave en el ecosistema Xbox. Por ejemplo, el propio Spencer aseguró que la plataforma ha sido diseñada para que ejecute de forma nativa tanto los juegos de Xbox 360 como los de One, con lo que se lleva un paso más allá el concepto de retrocompatibilidad. Además, ha asegurado que están investigando el modo de añadir los juegos de la Xbox original a la mezcla. Pues interesantísimo. A mí todo este tema del ecosistema de Xbox me parece una idea brillante. Tener una misma consola, varias generaciones y poder reciclar tus juegos, incluso tus mandos, que creo que los de Xbox One van a ser compatibles con los de Scorpio. Me parece una idea bestial y seguro que el mercado se lo sabrá reconocer en su justa medida a Microsoft. Sí, fíjate que además España, a pesar de ser un país bastante sonyer, yo creo que con este invento Microsoft probablemente se gane más de un adepto. Pero seguimos porque en enero sabremos más cosas sobre Nintendo Switch. La nueva consola de la compañía japonesa está levantando muchas expectativas. Lo importante es que la cercanía del lanzamiento de la consola ha dado pie a numerosos rumores y anuncios de posibles títulos. Atento, porque EA ha confirmado la presencia de un gran título suyo para la plataforma. Se comenta que Mario y la remasterización de Skyrim acompañarán a la consola el día de su lanzamiento. Se comenta también que Splatoon podría acompañar de serie a la consola y el nuevo Mario Kart sería una versión mejorada de Mario Kart 8 para Wii U, con nuevos circuitos, características y hasta el modo batalla. Pues ya lo dije en su momento y me reitero, lo importante de una plataforma son sus títulos y en ese aspecto parece que Nintendo Switch va a estar muy bien surtida desde el lanzamiento y ya solo la idea de un Mario Kart 8 mejorado que puedes jugar en cualquier parte, pues me ilusiona bastante, la verdad. Aún recuerdo esas carrerazas que me eché con el Mario Kart 7, o sea que las ganas son muy grandes. Pero bueno, por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de Sony, que tiene la PlayStation 4 Pro recién lanzada. No son pocos los anuncios de títulos que se actualizarán para explotar al máximo el potencial de la consola y de hecho Sony ha intentado facilitar al máximo a las desarrolladoras el poder ofrecer mayor calidad y dar un impulso técnico a sus juegos en PlayStation 4 Pro, aunque parece que los primeros títulos les está costando un poco. De hecho, los usuarios se han quejado de la bajada de rendimiento en World of Final Fantasy o Skyrim Remastered. Sin embargo, los títulos que todavía no se han lanzado parece que podrían marcar diferencias. El primer caso notorio lo tendremos a finales de este mes, sin ir más lejos, con Final Fantasy XV, que es un juego que promete dar un gran salto. Pues sí, sin duda Final Fantasy XV es uno de los grandes títulos que están llamados a vender PlayStation 4 Pro y yo creo que precisamente va a ser el título que convenza a Andrés para comprarse la consola porque le tiene demasiadas ganas al juego. En fin, pasamos a los análisis de la semana, que esta semana venimos con varios títulos muy importantes. El título más importante que se ha lanzado esta semana, que recién creo que fue el martes pasado, día 15, es precisamente Watch Dogs 2, la segunda parte de un título cuya primera entrega no fue tan valorada como Ubisoft esperaba, pero parece que ha habido un cambio de tuerca en esta segunda entrega y estamos viendo un paso adelante en la franquicia. Para hablar de este título tenemos con nosotros ni más ni menos que Alfonso Arribas, nuestro compañero del Stick y Vandal. Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas. Cuéntanos, ¿qué nos depara Watch Dogs 2? O sea, ¿hay ese salto tan notorio con respecto al primero que se comenta? Sí, yo creo que ha hecho muy bien. Ubisoft Montreal ha sido el encargado de desarrollar el juego y pues eso, tenían un poco la papeleta de seguir con la franquicia o dar un cambio radical y yo creo que lo han hecho bien. Ahora nos encontramos en San Francisco, que cambiamos de ciudad y sobre todo lo que más me ha gustado es la idea de ofrecer un enfoque mucho más moderno. O sea, realmente ahora pertenecemos a un grupo de hackers que se llama DedSec. Y a partir de ahí nosotros somos Marcus, el protagonista,
y tenemos que ir ganando seguidores, y esos seguidores se ganan a medida que vayamos haciendo acciones en la ciudad que llamen la atención de la gente. O sea, al final es como crear una especie de banda cibernética atacando al sistema para hacernos notar. Y yo creo que partiendo de esa base narrativa y con un enfoque pues cargado de referencias culturales a temas, pues a películas como Alien contra Predator, a Mad Max o cosas como Google o Instagram, se consigue formar, yo creo, una historia que tiene más vida, no es tan carente de carisma como la anterior, y yo creo que eso para mí es la base que lo ha hecho tan bueno, que han sabido encontrar ese enfoque del juego. Y en cierto modo, por lo que hemos visto, también se desmelena un poco más, ¿no? El primero estaba muy anclado en querer ser demasiado serio y pues como que apuesta un poco más por el humor, un poco humor desenfadado, pero tampoco yéndose un poco al extremo de igual juegos como Saints Row. Sí, exacto. Ahí algunos preguntaban, porque claro, parece que entrar en ese mundo de la diversión y de las bromas te puede llevar a que te pases un poco y acabes haciendo alguna bizarrada, pero no, es eso. Normalmente los videojuegos, incluso GTA V, por poner un ejemplo así, que es el más conocido, se toma en serio a sí mismo, no es un juego que se ría. Sin embargo, aquí, siguiendo un poco más la línea de Sleeping Dogs, por ejemplo, que también era más serio que este, sí que es capaz de crear su microuniverso donde estos chavales pueden liarla, pueden hacer lo que quieran prácticamente, y el sistema no es que se vuelva contra ti, no es que la policía te esté persiguiendo constantemente y la cosa se ponga muy seria, sino que tú sigues ahí en tu micromundo, por decirlo de alguna manera, haciendo tus bromas, y funciona bien. O sea que yo creo que sí, no es tan duro como podía haber sido el primero con ese Aiden Pierce, que estaba ahí un poco traumatizado, sino que aquí es al contrario. Creo que está guay. Y hay cierta polémica en redes por lo que se está viviendo en torno al multijugador. ¿Qué pasa ahí? Sí, ya cuando estuvimos haciendo el análisis, porque tuvimos el juego como una semana antes para probarlo, yo no tuve problemas con el multijugador, pero sí que a lo largo de esa semana, sobre todo me imagino cuando fue entrando más gente, empezaron a tener problemas de ralentizaciones, la tasa de fotograma bajaba bastante, y Ubisoft sacó un parche y directamente ha quitado gran parte del multijugador para evitar que eso pase. O sea, ya te digo que yo lo que probé funcionó muy bien, es un entorno más controlado porque no había tanta gente, pero estaba guay porque te podían invadir, podías realizar misiones cooperativas con tus amigos, o sea que me imagino que en el momento que consigan estabilizar esos servidores y puedan hacerlo bien, ya digo que es una función que va muy bien porque además surge de manera dinámica. O sea, según vas por la ciudad te van apareciendo como eventos y tú puedes ir a por ellos, y la verdad es que le da mucha vida al juego. Entonces es de suponer que dentro de unos días ya veremos ese multijugador que conociste tú y no el que está ahora arreglándose, ¿no? Sí, en principio por lo que han dicho ellos sí. Yo creo que, ya te digo, les entró un poco el miedo de sacar un juego que empezara a fallar el primer día y dijeron, mira, pues antes de llevarnos la mala prensa porque no funciona bien, que es lógico, pues lo desactivamos, lo trabajamos en el código y luego lo volvemos a lanzar, así que no deberían tardar mucho, porque ya te digo que yo lo probé y funcionaba bien. Perfecto, pues tenemos aquí un título que sorprende, porque yo creo que nadie se esperaba ese salto adelante de la franquicia, y muy recomendable para todos los amantes de los sandbox y de historias de hackers diferentes a lo que estamos acostumbrados. También acaba de salir a la venta Yesterday Origins, de nuestros compañeros de Péndulo Studios, que tenemos aquí a Alba, que le ha metido unas buenas horas. Pues sí, la verdad es que, bueno, y con ganas, porque es una historia, bueno, para quien no lo sepa, sin entrar en ningún tipo de spoiler, el juego nos mete en la piel de John Yesterday, que es el protagonista, tiene más de 500 años, y la peculiaridad aquí es que cada vez que muere resucita, pero sin ningún tipo de recuerdo, con lo cual un poco el objetivo del juego es intentar encontrar cuál es el motivo de esto. Y bueno, se presenta a través de una historia muy curiosa, muy interesante, una historia que cautiva, una historia que engancha, estás todo el rato queriendo saber más y más, y además me parece que juega muy bien con los saltos entre el pasado y el presente, o sea que muy bien, muy recomendable. Y además, por lo que he visto, es un juego visualmente muy precioso, o sea, es un estilo muy péndulo en cierta medida, creo que ya estamos acostumbrándonos al estilo artístico del estudio, que es un poco su seña de identidad, y entra por los ojos muy bien. Sí, totalmente. El apartado visual, la estética en general es muy pendulesca, como bien dices, evoca los títulos como Runaways, Hollywood Monsters y demás títulos de Péndulo Studios, muy bonita, muy agradable, no tiene nada malo que decir. Y lo importante,
porque esto es una aventura gráfica más allá de la historia, que es un pilar clave de toda aventura gráfica que se precie. Los puzzles, ¿qué nos puedes contar de los puzzles? Bueno, los puzzles hay un poco de todo. En general, muy currados, muy trabajados, se nota que son puzzles pensados. Algunos sí que son un poco enrevesados, quizás hasta poco intuitivos o exigentes, si lo queremos decir así. Pero bueno, eso también depende un poco de la habilidad de cada uno y de la capacidad que tengas un poco de ponerte en la mente de Josué en este caso, ¿no? Y compañía. Pues meterse en la mente de José Monchán no es nada fácil realmente. Pues nada, una nueva aventura de Péndulo Studios que vuelve a rozar un nivel muy elevado, un nivel notable y muy recomendable para todos los amantes de este género. Alfonso, volvemos contigo porque también tenemos la trilogía de Ezio en versión remasterizada. Assassin's Creed vuelve a nosotros. Sí, eso es. Ya parecía que este año no íbamos a tener Assassin's Creed, o eso nos dijo Ubisoft, pero al final han recuperado a su gran protagonista, a su gran estrella, que es Ezio, que en esta ocasión viene para PlayStation 4 y Xbox One con 3 aventuras. Tenemos el 2, que para muchos seguramente sea la aventura que dio el salto, ¿no? Respecto al primero, que tenía una muy buena base, pero acaba siendo muy repetitivo. Sin embargo, esta primera aventura de Ezio llamó mucho la atención, gustó mucho, y la tenemos aquí. Realmente se nota ese pequeño salto gráfico que han podido hacer con las texturas. Tampoco es una revolución o un cambio muy grande, pero bueno, todo aquel que no lo haya podido jugar en su momento tiene aquí una opción muy buena, pero es que además no viene solo. Por otro lado, tendríamos también la tercera parte, o sea, la Revelation, la Hermandad, perdón, y luego tendríamos Revelation, o sea, que vamos a completar todo el arco completo de Ezio. Y ya te digo, son juegos que no es que se hayan trabajado especialmente a nivel técnico, porque bueno, no son muy allá. Se ha trabajado el sistema de luces, algo de partículas, texturas para adaptarlo a la nueva generación, pero son juegos muy disfrutables y seguramente dentro de lo que es toda la saga Assassin's Creed, yo creo que nos encontramos con la historia más completa o más redonda de un protagonista y el más longevo también en el tiempo, así que yo creo que merece mucho la pena. Además viene a un precio reducido de 40 euros, o sea que está muy bien por 3 juegos como estos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Assassin's Creed 2 junto a Assassin's Creed 4 Black Flag destacan claramente con respecto al resto de títulos de la franquicia, y Ezio, bueno, es posiblemente uno de los personajes más carismáticos que nos dio la generación anterior. Y esto queda demostrado claramente con el hecho de que sea precisamente sus títulos lo que reciben esa remasterización, en cierto modo inesperada, porque no sé, podrían haber aprovechado para remasterizar más títulos o hacer una colección más completa, pero optaron por centrarse en una trilogía que, como bien dices, tiene una historia desarrollada con principio, desenlace y final. Bueno, sí, desenlace y final, principio, desarrollo y final, obviamente. Sí. Pues sí. Muchas gracias, Alfonso, por Nada. tu sabiduría. Y nosotros seguimos, que ahora vamos a tener una entrevista diferente con uno de los títulos más importantes de la historia de los videojuegos. Bueno, suena bien. Un saludo, chicos. Venga, un abrazo. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Hoy vamos a estrenar una nueva sección que vamos a llamar, en este caso concreto por hoy, Un gallego en la corte de Andrew Ryan. Corría el año 2007 cuando Ken Levine y su equipo, obviamente, nos sorprendían a todos con una obra que iba más allá de ser un mero shooter en primera persona. Algunos ya sabíamos lo que nos esperaba tras haber conocido la franquicia System Shock, pero no fue hasta el lanzamiento de BioShock que el gran público empezó a ser consciente de que había otro modo de contar historias y que los videojuegos eran un medio ideal para desarrollar esas narrativas imposibles en otros medios. BioShock no fue el primer juego en potenciar la historia, lógicamente, pero sí que fue uno de los más exitosos hasta el punto de ser ya nombrado por muchos como uno de los mejores títulos de la historia. Para profundizar un poco más en este título, contamos con la compañía de Santiago García Sanz, un gallego que tuvo el honor de trabajar en 2K por aquel entonces y ser nada menos que el técnico de control de calidad de este título. Si las frases de Andrew Ryan tuvieron el impacto que tuvieron en español, es en gran medida gracias a este hombre y obviamente a su equipo. Santi, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Empecemos por el principio, para quien no esté puesto al día, no sepa de qué estamos hablando. ¿Qué es BioShock y por qué crees que caló tanto en el público? Bueno, yo, un poco siguiendo la línea que estabas comentando antes, yo te podría decir que BioShock vendría a ser un System Shock 3, ¿no? O sea, en muchas ocasiones se ha considerado el juego como el sucesor espiritual de la saga de System Shock.
y al igual que los títulos anteriores ha sabido potenciar la fórmula que también les funcionó en los otros títulos de los elementos del shooter con los elementos de rol, ¿no? Además, pues incluía distintos elementos como el combate dinámico en el que se le ofrecía al jugador distintas posibilidades de superar los distintos desafíos con los enemigos y sobre todo pues una historia atractiva y sobre todo muy bien contada. Bueno, y todos sabemos que uno de los puntos fuertes de BioShock es precisamente su narrativa. El juego habla al jugador a través de sus paredes, sus personajes, sus cintas, sus pasillos. ¿Cuál crees que es el punto de partida en el que se basa Levine para ofrecer este tipo de narración? Si me permitís, voy a contaros una cosilla. En vez de saltar ya a los elementos de la historia, me gustaría contaros una anécdota que a lo mejor, bueno, tal vez conozcáis, pero que a lo mejor para el jugador común no es tan conocida. En las primeras versiones del documento de desarrollo del juego, cuando se hablaba del argumento, el argumento de BioShock era: un detective privado se infiltra en una ciudad para rescatar a una chica presa de un culto religioso. Pero eso es lo que hicieron luego en BioShock Infinite, ¿no? Exactamente. Pero hay distintos elementos de ese germen del BioShock original que se filtraron al juego tal y como acabó publicándose, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la ciudad. Rapture en castellano nos dice muy poco, ¿no? Pero en inglés Rapture hace referencia a lo que se considera en el cristianismo el rapto, ¿no? Es decir, en la segunda venida de Jesucristo, los que no han muerto todavía ascenderán a las nubes y subirán a la gloria, ¿no? Eso es el rapto y esa palabra en inglés hace referencia a ese concepto religioso. O sin ir más lejos, el concepto de Adam e Eve, ¿no? Adán y Eva, que son elementos propios del cristianismo y del judaísmo. O los cultos paganos que aparecen dentro de la propia ciudad, ¿no? Los saturninos, que bueno, son un culto religioso que adora a un dios pagano como es Saturno y que puede chocar de entrada que tengan cabida dentro de una ciudad que, como vemos al inicio cuando nos reciben en el faro, ni dioses ni reyes, solamente el hombre, ¿no? Parecen elementos como un poco contradictorios. Pero volviendo ya un poco a lo que serían los elementos narrativos del propio BioShock, sin duda el gran referente del juego sería Ayn Rand y sus textos, sus novelas y su filosofía que trasciende esas novelas, ¿no? Ayn Rand, que a nosotros, a lo mejor como españoles, nos dice muy poco, es la autora más influyente en Estados Unidos por detrás de la Biblia. Y eso es sin duda un argumento de peso. Bueno, en primera instancia quiero puntualizar porque, claro, estamos hablando igual un poco emocionados y habrá gente que no haya descubierto el juego todavía. Y precisamente una de las intereses narrativos del juego es que plantea una distopía, o sea, plantea que Andrew Ryan, el hombre que vimos al principio, se obceca en crear una ciudad submarina en la que la vida es perfecta y la gente se inyecta plásmidos para mejorar sus habilidades, su aspecto físico, etcétera, etcétera. Y como que todo eso se va un poco al traste y acaba siendo pues la enésima ciudad posapocalíptica debido a las locuras de un megalómano. Yo ahí casi te rebatiría un poquillo el argumento. Es decir, el ideal, sin duda, de Andrew Ryan de inicio, pues sin duda es crear esa ciudad perfecta y demás, ¿no? Pero yo lo veo un poco como la historia de un hombre que traiciona su sueño. Es decir, si a medida que exploramos el juego vamos conociendo distintos detalles de la trama y de la historia y vemos que en definitiva hay un momento en el que, por recuperar parte del control de la ciudad, renuncia a esos ideales pues del libre mercado, de la realización del individuo y demás, ¿no? Pero sí es cierto que este elemento de casi utópico, ¿no? de glorificar el trabajo y la promoción del individuo y de su propio valor y demás, todo ese discurso de el parásito que se aprovecha del trabajo ajeno y demás, ya está presente, como digo, en estas novelas de Ayn Rand. Y en España tuvimos acceso en su momento pues a una magnífica película con Gary Cooper, que es El manantial, del año 49, en el que Gary Cooper pues hace referencia a o adopta esta forma, ¿no? de arquitecto que defiende su trabajo por encima de todo y por encima de las tendencias y demás, ¿no? Y digo yo, claro, porque aquí estás hablando y precisamente me lo rebates desde el conocimiento de haber estado involucrado en el desarrollo del juego y de haberlo estudiado muy a fondo. Entonces, justamente estamos hablando de materiales narrativos que tienen mucho peso en Estados Unidos, pero que en España son más desconocidos. ¿Crees que esto puede afectar al tener un punto de partida diferente, que pueda afectar a la percepción que pueda tener el usuario con respecto al juego? Sin duda. Y te pongo otro ejemplo.
Y me vas a permitir que me remita ahora mismo a BioShock Infinite. En una de las primeras escenas de BioShock Infinite, cuando el jugador llega a Columbia, se encuentra con una especie de rito religioso en el que hay un predicador, bueno, que está contando determinadas historias y demás, y llega un momento que el jugador pues experimenta un rito de bautismo. Esta escena fue tremendamente polémica en Estados Unidos porque muchos jugadores se negaban a seguir jugando el juego porque pensaban que estaban haciendo algo contrario a su fe. A nosotros nos puede parecer una reacción extraña por parte de un jugador, pero estamos a lo mejor en otro tipo de cultura donde la religión ya ha perdido determinado peso y donde determinadas opciones de vida pues han caído en desuso, ¿no? Siguiendo con esta misma escena, por ejemplo, este discurso del predicador, vemos que está haciendo una serie de referencias a la historia de la ciudad de Columbia y que cuenta un poco pues la historia de las bondades del profeta, ¿no? Si el profeta no hubiera hecho esto, si el profeta nos salvó de no sé qué, si no nos hubiera salvado y demás. Yo estaba jugando y me quedé alucinado porque reconocí en ese discurso del predicador pues una tradición judía de la noche de Pascua. O sea, ese es un conocimiento que yo tengo pues por mi vida personal y demás, que a lo mejor un jugador del montón pues puede no tener, ¿no? Entonces, sin duda, evidentemente el conocimiento adquirido y el impacto que la cultura en la que has crecido ha tenido sobre tu vida va a condicionar tu forma de jugar. Bueno, y cuéntanos, ¿qué crees que oculta BioShock que los usuarios todavía no hayan descubierto? Y del mismo modo, ¿qué recomendarías a los usuarios para volver a descubrir la aventura, pero comprendiendo esta vez todos sus matices? Yo diría que el jugador disfrute. Es decir, que se entregue a explorar la ciudad, a explorar los entornos, tanto en el BioShock original como en BioShock Infinite. Hay mucho que explorar, hay mucho que ver. Que utilice el sigilo y que se pare a escuchar las conversaciones entre los habitantes de las distintas ciudades. Dan un contexto que enriquece en gran medida todo lo que está ocurriendo a su alrededor y que va mucho más allá de la típica historia que avanzas cual Rambo para desbloquear logros o llegar al final del juego. Bueno, pues nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. Yo, de hecho, quería ahondar un poco también en las Little Sisters, pero no nos da tiempo. Muchísimas gracias, Santi, por haberte pasado por nuestros micrófonos y por esta charla realmente interesante sobre BioShock, dándole otra perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados, y esperamos que Ken Levine siga ofreciendo unos títulos tan profundos y completos como este en el futuro. Desde luego, la trilogía original de BioShock es de las más importantes de los últimos tiempos en la industria del videojuego, sobre todo el primero de Infinite, que el segundo, bueno, está un pedaño por debajo. Y desde luego es digna de ser jugada, y bueno, quien todavía no lo haya hecho tiene ahora la oportunidad de hacerlo con la BioShock The Collection, que está ya a la venta para PlayStation 4 y One, y creo que sale por unos 50 euros, lo cual, siendo 3 juegos, me parece una oferta muy atractiva. Bueno, hay sitios en los que se puede conseguir incluso más barato, porque el otro día, de hecho, lo vi en el MediaMarkt por 42,90 euros o así, me creo recordar. Pues mira, mejor me lo pones. En cualquier caso, eso, son juegos que hicieron historia y que estamos deseando volver a vivir experiencias tan profundas y divertidas y satisfactorias como esta. Y Sanz, de verdad que gracias por haber ayudado a este juego ser lo que fue. Un placer. Y hasta aquí el programa de hoy, un programa completito y muy interesante. De hecho, me he quedado con ganas, de verdad, de seguir con esta entrevista de BioShock porque quedaron demasiadas cosas en el tintero. Alba, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Nada, hombre, gracias a ti. Y a todos vosotros por acompañarnos durante esta media hora. Nos vemos la semana que viene, que madre mía, la semanita que vamos a tener. Preparaos.